de esta diversidad, en medio de esta multidiversidad que nos rodea, ¿cómo es posible hablar de modelos situados, modelos diferenciales, modelos que marcan una diferencia que está contextualmente ligada? Nos encontramos frente al problema de los ensambles no dialécticos en la didáctica específica o la didáctica pura. Un modelo situado es aquel en el que las partes pueden dialogar más allá de sus diferencias con respecto a modelos clásicos. Este proyecto tiene como finalidad poder mejorar el rendimiento y la capacidad de interpretación de los músicos estudiantes que recién comienzan o están en la primera etapa de vida dentro de la institución. Porque entendemos que en esos primeros periodos surgen algunos inconvenientes, por decirlo de algún modo, que tiene que ver con la exposición a la hora de un examen o un concierto. Estos son afloraciones de emociones que surgen en esos momentos que por ahí no han sido o no se tienen en cuenta capacitados, digamos, dentro de las cuestiones de la educación emocional, por decirlo de alguna manera, y que se ven reflejados a través de los errores de ejecución o pifies que le podemos llegar a denominar, pero bueno, la idea es que a través de una experimentación podamos controlar esto o ver qué es lo que sucede para poder después poder divulgar. ¿Qué decisiones metodológicas toman? ¿Cuál es la metodología que ustedes tienen? Y luego, en cuanto a la población o los sujetos de la experimentación, que son los alumnos, ¿qué podés decir sobre eso? Cuestiones metodológicas y cuestiones de la población estudiada. En un principio programamos un cronograma de actividades en varias etapas, donde constaba de filmaciones para poder registrar los momentos exactos donde estos referentes empíricos vienen a ser los pifies o tal vez lagunas, que también es otro término que se utiliza dentro del lenguaje de los músicos. ¿Qué es una laguna? Claro, cuando te olvidas de dónde estás tocando y salteas una frase o tenés un bloqueo y luego de unos segundos, recapacitando, enganchas. Eso tiene que ver con las emociones directamente. Tal vez con el miedo, el pánico escénico, etc. Ustedes implementaron distintas herramientas de colección de datos que luego cuantificaban para asegurarse la comprobación de la hipótesis que tenían que tienen sobre la incidencia de la emoción negativa en la calidad de la performance o de la positiva en su defecto, ¿no? ¿Cómo manejaron esos instrumentos? ¿Son entrevistas? ¿Son instrumentos de rellenado en los que se buscaba respuesta? ¿Cómo los diseñaron? ¿Cómo los distribuían? Y luego, ¿cómo evaluaban esas respuestas? ¿Lo hicieron de una manera cualitativa? ¿Lo hicieron de una manera cuantitativa? ¿Necesitaron de cuantificar los datos? El proceso fue muy sencillo. Luego de cada etapa, de las 3 etapas, siempre se le hizo las mismas 5 preguntas. Y yo, por otro lado, tomaba otros datos. Más o menos era preguntarles qué emoción o cómo se sentían antes de tocar. Luego de hacer la interpretación, se hacía una entrevista, una encuesta sencilla. Cómo se sentían antes y cómo se sentían después de tocar. Eso arrojó, digamos, resultados que llamaron la atención, digamos. Hablabas inicialmente de una vinculación que está en la hipótesis central del proyecto de investigación de ustedes en el bienio pasado entre los errores o pifies y el factor emocional.
¿Qué es un dentro es un vocabulario que está dentro de la jerga del ámbito guitarrístico, no solamente guitarrístico, sino de los instrumentistas en general, que es cuando surge un error que no estaba previsto, digamos. Y en este proceso de investigación hay tipos de pifes, ¿no? Que surgen espontáneamente sin tenerlos previstos, y otros que son, por ahí tienen que ver con errores técnicos que siempre van a aparecer, que bueno, tienen que ver con la superación de uno. Pero son básicamente errores de ejecución motriz, ¿sí? Que están relacionadas, digamos, a la falta de concentración por una emoción que pueda surgir, a la respuesta de esta ansiedad que surge al momento de exposición. Entonces, es el resultado de ciertos efectos que se van produciendo en la misma exposición de la interpretación. Gaby, la primera etapa se llamó neutral. La segunda, la de la inyección de estímulos negativos, o llamada también etapa negativa, dentro de lo que es el lenguaje específico del proyecto de investigación, ¿en qué consistió? Bien, esta segunda etapa, llamada negativa, tenía que ver con que los músicos estudiantes, antes de tocar, antes de interpretar la pieza que ya habían elegido en la primera etapa, debían mirar videos con contenido de violencia, ver imágenes grotescas o de mal gusto y escuchar sonidos, aullidos, por ejemplo, ¿no? Que la idea era generar, digamos, un cierto malestar o unas sensaciones que no eran positivas, digamos, en el marco de una antesala a tener que tocar un examen, un concierto, que pueden ser situaciones en las cuales pueda vivenciar un músico. Entonces, luego de esos 15-20 minutos de exposición, debían interpretar inmediatamente y, bueno, los resultados después, en la sumatoria de todo el proceso de investigación, se han visto que influían, digamos, en la interpretación. La sumatoria de cantidad de pifies había aumentado en este sentido. Por eso lo había pensado, yo eso más o menos sabía que podía llegar a pasar y, bueno, de hecho, de eso ha ocurrido. La tercera etapa, que tenía que ver con todo lo contrario a esta segunda etapa negativa, tenía que ver con tres actividades muy sencillas para contrarrestar lo que había sucedido. Es la etapa positiva. La etapa positiva. Y entre las etapas, sobre todo en el transcurso de eso que llamamos la etapa negativa y la etapa positiva, mencionabas el pánico escénico, Gaby, que es un protagonista. Sí, claro. En el Sí. proyecto de investigación de ustedes, y que tal vez sea uno de los motivos por los que existe, cobró vida ese Claro. proyecto de investigación. ¿Cómo definís el pánico escénico? Bien, ese es un término que está muy acuñado en lo que es las cuestiones de la exposición, sobre todo de los artistas, no solamente los músicos, sino también en la rama de la actuación y otras artes. Pero digamos que para hablar de pánico escénico tenemos que mencionar alguna definición sobre emoción, a diferencia del sentimiento, que son más largas, duraderas. Puede ser la pérdida de un ser querido y, bueno, dura mucho tiempo, meses, incluso años. Esas dos diferencias nos marcan, por ejemplo, que cuando un artista, vamos a decirlo, o un músico se expone, tiene esa sensación de tener o miedo, o que está relacionado con el pánico, el miedo, relacionado con la vergüenza, esto de tener que exponerse, o sea, el músico se expone, saca lo que tiene dentro para exponerlo, y esa desnudez hace que le dé vergüenza, que uno supone en el consciente popular de que el músico la pasa bárbaro, toca, es feliz, es bohemio, tiene libertad, pero en su interior, cuando está tocando, muchas veces quiere huir de ese momento porque no la está pasando bien. Tiene vergüenza, tiene miedo, tiene pánico escénico.
El tipo de trabajo que ustedes hacen, Gaby, de alguna manera roza, toca, está vinculado con la denominada medicina del arte. Sí, la medicina del arte hoy está teniendo mucho auge, viene ya desarrollándose hace unos 20 años o tal vez un poco más, porque últimamente con las academias hizo que surgieran hace tiempo una cierta, digamos, competencia, y eso generó que los procesos de aprendizaje se aceleraran y no se tuvieran en cuenta estas cosas que mencionaba, cuestiones posturales, el sedentarismo, la alimentación, las pautas, las pausas, y generaron muchos enfermos, músicos enfermos. ¿Qué metalenguaje, qué términos técnicos, qué términos especializados, qué lenguaje especializado o jerga ha surgido de tu proyecto? Ya sabemos que los músicos tienen su jerga, digamos. La música tiene un lenguaje especializado y dentro de los pequeños mundos que integran la cuestión musical hay también jergas. ¿Hay algo de esto que haya surgido en el desarrollo de tu proyecto? Sí, términos de epifies o errores de ejecución, que en este sentido hallamos que hay varios tipos, al menos dos. Uno que tiene que ver con errores técnicos, por ejemplo, un pifie técnico, que estás tocando, viene un trino y no sale. Bueno, ¿Qué es un trino? Un trino es un movimiento de dos notas repetidas alternadamente para un efecto para darle un color, o el armado de un acorde. Puede haber un dedo que no calzó bien, digamos, para que se entienda. Esos son errores que pueden surgir durante las prácticas o en el mismo ensayo o en el mismo concierto o examen, ¿sí? Que se entienden, que con la maduración se resuelven. En cambio, hay otros tipos de epifies que tienen que ver con esos casuales, que aparecen sin estar previstos, o sea, que nunca sucedieron en la práctica ni en los ensayos, pero aparecen justo en el concierto, digamos. Y después lo que es sincronicidad motriz, que lo llamé de esa manera, en un principio tenía que ver con la causalidad y la causalidad, digamos, de algo que sucede por determinados factores previstos, pero en su momento fue ese término, digamos, tenía que ver con eso, con cuestiones que suceden, pero que tienen que ver con la práctica, de la lectura, de la ejecución, de la respiración, de los movimientos motrices, de una serie de conjuntos que tienen que estar sincronizados. O sea, yo para leer una nota musical tengo que saber el tempo, la altura, el dedo que voy a tocar, de la mano derecha, de la mano izquierda, saber el volumen, o sea, para una nota varias decisiones, para la siguiente nota varias decisiones, y así se construye, digamos, una frase o una melodía. Si no, se producen lo que investigué antes, las lesiones. Gaby, has desarrollado en el marco de tu proyecto de investigación un blog. Contanos cómo es el título, qué es lo que has querido lograr con esto. Con este proyecto fue más fácil poder contar de qué se trataba PI 2016-2017 en la página, en el blog, que se llama Emoción y Sincronicidad Musical. En este sitio me facilitó la posibilidad de poder contar de alguna manera con un lenguaje más actual, digamos, estar un poco en concordancia con las nuevas tecnologías. Pudimos desarrollar este blog
de alguna manera contando quiénes somos, los integrantes del equipo, qué hace cada uno, sus actividades, desarrollar de qué se trata el proyecto, mencionando las etapas y posteriormente volcar los resultados y las conclusiones. Se trata de un entorno que es además un dispositivo, es un entorno previsto para la divulgación y para el contacto, pero es también un dispositivo poderoso por su valor informativo, instructivo, ¿no es cierto? ¿Usás este entorno en tus clases? La idea central es que se divulgue qué se intentó hacer, cuáles son los resultados y de qué manera se puede llegar a mejorar el rendimiento de los músicos que interpretan. En medio de esta multidiversidad, podemos reconocer un estado postdisciplinar, un estado transdisciplinar o estado postmétodo. En el ámbito de las ciencias del lenguaje se habla de habilidades para la comprensión, para la producción textual. Al menos hay 4 habilidades. Y habría una quinta, que es la habilidad de la traducción. La habilidad de utilizar técnicas y procedimientos para comprender textos, por ejemplo. En el ámbito de los lenguajes artísticos también se da esta quinta habilidad respaldada por la traducción, en la necesidad y en la posibilidad de adaptar métodos y técnicas de una manera traductiva para lograr modelos situados, pedagógicamente factibles.